grabar. Muy bien. Veamos entonces, a ver. El segundo caso era, ¿no? Sí, el Con segundo. financiamiento. Ya, damos lectura. A ver. La empresa oriental, dice, pretende ampliar su capacidad de producción y presenta el estudio técnico, ¿no? Ventas, costo variable, menos costo fijo, tienen la depreciación, la inversión fija y capital de trabajo. Para la evaluación propuesta se ha tomado en cuenta el costo de capital, tasa de descuento de la empresa el 15% anual, ¿no? Sus activos fijos, inversión tendrá una inversión fija con un valor del 10% del costo inicial, ¿no? El financiamiento de la empresa es del 40% de la inversión fija con una tasa de financiamiento al 8% anual. Pagadero a cuota variable. ¿Qué es lo que se pida? Complete el flujo de caja proyectado, plan de pago, cuota de la empresa oriental 40 puntos. Evalúe la situación de la empresa mediante las técnicas de evaluación BAN, TIR, PRI y ERE. Ya. ¿Dónde está el periodo de gracia? Es que ese Alicia no es el con el que ustedes estamos haciendo. Solo el periodo de gracia salió en el práctico y ese no es el práctico. Ah, ya. Este es el ejemplo que estamos haciendo en clase. Sí. ¿A ustedes quieren Sí, saber el exacto. otro? ¿El del práctico? Sí, licenciado. ¿El del práctico o este que estamos haciendo en clase? Este es el ejemplo de la clase. A ver, voy a buscar a ver ese. Y ya, después lo vemos el de periodo de gracia, para explicarle. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, sí. Continuemos con esta, a ver primero. Recuerden que en el examen les pueden pedir jóvenes a cuota variable o a cuota fija, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta uno de esos dos. Vamos a ver los dos casos, a ver, para que tomen en cuenta. ¿En el práctico está cuota fija o cuota variable? No indica, dice. No dice. No indica. Si no indica, es cuota variable. Si Ya. indica, es cuota fija. Pero bien, vamos a practicar de las dos formas para que tomen sus previsiones, ¿ya? Muy bien. A ver, veamos. Váyanse a su solución y vayan dictándome los datos de cómo lo han hecho. Con financiamiento. ¿Cuánto eran las ventas del primer año? ¿Lo tiene? Lo vamos copiando acá. 1.080.000. 1.080.000. 1.080.000. El año 2. 1.210.000. 1.210.000. Año 3, 1.250.000. 1.250.000, gracias. Año 4, 1.320.000. 1.320.000. Año 5. Y 1.390.000. 1.390.000. 90.000. Muy bien. También. Está bien, ¿no? Sí. Sí. Vamos con el costo variable. Año 1. 575.000. 575.000. Año 2. 690.000. 690.000. 3. 700.000. 700.000. 4. 725.000. 725.000. Y 750.000. 750.000. Costo fijo. 85.000. 85. Esto se repite, ¿no? Sí. Muy bien. La utilidad antes de impuesto de interés, entonces la diferencia, ¿no? De las ventas menos costo variable menos costo fijo, ¿correcto? Sí. Ya. Ahí está. Muy bien. Intereses. Entonces aquí tenemos que hacer nuestro plan de pago, ¿no? Un plan de pago. Veamos a ver nuestro plan de pago. ¿Cómo está la cosa? Dice que es, veamos el enunciado, 40% de la inversión fija, ¿no?
Ujú. Ujú. ¿La inversión fija cuánto es? A ver, vamos a ver la inversión fija. 900.000. 900.000, ¿no? Sí. 900.000. Entonces, de los 900.000 debemos calcular el 40%. Y Licen, si no dice el porcentaje, se toma el 100%. ¿Correcto? Ah, El 100% si no dice Sí, porcentaje. tengo otra pregunta. En algunos casos hay inversión diferida. ¿Eso más se toma en cuenta que el capital de trabajo? Sí. En la inversión diferida es parte de la inversión inicial, por si acaso. Entonces se suman esos dos montos y de ahí se Correcto. saca el financiamiento. Así Ah, es. ¿Y el capital de trabajo también se suma? Se suma también. Los tres sumas también. 3 suman. O Los sea, tres, ¿no? si hay inversión fija, ¿no? Inversión diferida y capital de trabajo suman. ¿Ya? Para que tomen en cuenta. Muy bien. Plazo 5 años, ¿no? Todo dependerá del flujo. Tasa de intereses, ¿cuánto es la tasa? 8%. 8%, ¿no? Cuota variable, ¿correcto? Ya. Esto lo vamos a hacer de cero para que le entiendan, ¿listo? Ya. Entonces, el saldo a capital que nos estamos prestando, ¿cuánto es? 360.000. 360.000, ¿correcto? Ya. Pero, sí. Esos 360.000 lo vamos a distribuir entre los 5 años. Vamos a amortizar 360.000 dividido entre 5, ¿no? Dependiendo del número de años. 72.000. Esto significa que vamos a amortizar a capital cada año 72.000. Recuerden eso. Así es cuando es cuota variable. Ya, esto ustedes lo han visto en matemáticas financieras, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el interés? Vamos a ver, aquí vamos a poner, ¿cómo se calcula el interés? Vamos a recordar esto. El interés es igual al saldo, el saldo del capital por la tasa de interés. Saldo capital por la tasa de interés. Entonces, el saldo, veamos el interés 1 de la primera cuota. ¿Cómo sería? Saldo capital, ¿cuánto es? 360.000, ¿no? Sí. Ya. Por la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? 8%. 8%, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Entonces, el interés de la primera cuota va a ser igual a 360.000 por 8, ¿sí o no? Sí. 28.800. 28.800. Entonces, su interés va a ser 28.800. Ahí está. Y su cuota, la cuota es igual a la suma, ¿no? Del capital más el interés. O sea, capital más interés. Entonces, la primera cuota va a ser igual el capital, ¿cuánto es? 72.000, ¿no? Y el interés, 28.800. 8%. Entonces, sumando ambos, ¿cuánto tenemos? 10.800. 10.800. 100.800, ¿no? Entonces, en este caso, capital más interés, 100.800. ¿Y mi saldo va a ser igual a qué? El saldo menos la cuota de capital que se está amortizando. Correcto, va a ser igual al saldo menos la amortización a capital, ¿no? O a cuota. No, capital. La capital, correcto. Entonces, el saldo de la primera va a ser igual a, ¿cuánto es el saldo? 360.000, ¿no? Y el saldo a capital, 72.000. 72.000. Entonces, su saldo va a ser 360.000 menos 72.000. Ahí está. 288.000.
este saldo menos capital. Ahí está. ¿Le entendieron? Sí. Ya, a ver, vamos a ver si le entendieron. Hagamos el interés de la segunda cuota. ¿Cómo sería? 288.000. 288.000 8%. por 8%. el 8%. ¿Correcto? Sí. Hay 23.040. ¿Cuánto es la cuota? 32.000 más 23.040. 72.000 más 23.040. Ahí está, ¿no? Esa es su cuota. ¿Y el saldo cuánto? ¿Qué tiene que hacer? 288.000 menos los 72.000. Menos 72.000, ¿no? Ahí está, jóvenes. ¿Le entendieron? Sí. Así tienen que hacer hasta lo último, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a la tercera. Saldo por el 8%, ¿no? Capital, suman ambos. Y mi saldo es 216.000 menos... Uy, espérame un ratito. 72.000. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Se me cortó porque apreté el Se botón paralizó. apreté el botón de apagado ¿Ya automático. Ahora sí, ya se ve. Quedó congelado. Me Sí, la hace Y ese ahora botón. sí. Me la hace ese botón cada vez. Sigamos entonces. Cuarta cuota, 144.000 por el 8%. La cuota es igual a capital más interés. Me interesa. Saldo igual a este menos este. 72.000 por el 8%. Este más este. ¿Y su último saldo cuándo tiene que dar? Cero. 0, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? 0. Entonces es sencilla, la cuota variable es lo más fácil que hay, fíjense. Hacemos sumatoria. 360.000. Debería dar esto lo mismo que el saldo prestado. No, ahí está. ¿Le entendieron a cuota variable cómo es entonces? ¿Recordaron? Sí. Sí. ¿Recordaron, no? ¿Cómo es entonces? Ya. Ahora, Entonces, licenciado, disculpe, entonces hay, pues, como dice usted, cuando no indica es cuota variable y cuando indica va a ser cuota fija. correcto, tendría que decirle. Finaliza. Ahora, ¿por qué se dice cuota variable? Americano completo. Mire, ¿por qué se dice cuota variable? ¿Lo ven aquí? La cuota varía, ¿no? Cada año. ¿Lo ven? Sí. La cuota varía cada año. Por eso. Ahora, cuando es cuota fija, esta cuota se mantiene fija, no varía, le cuento. Ya. Ahora, una vez hecha la tablita, entonces lo que tienen que hacer es pasar aquí donde dice intereses, el interés de cada año. Por ejemplo, el interés del primer año es 28.800. 28.800. El segundo año es 23.040. 23.040. Así va, ¿no? El tercer año 17.200. 17.280. 280. Cuarto año 11.520. 11.520. Y el último año 5.040. 5.760. Ah, ¿Eso es, no? 5.700. Eso es, ¿no? No es 5.040. Allá. Lo oí mal. Muy bien. Ahí está, jóvenes. Entonces, su utilidad antes de impuesto va a ser igual a la diferencia de la utilidad antes de impuesto de intereses menos intereses. Ahí está. Verifiquen si sale eso. Ya, verifiquenlo. Y de ahí calculamos lo que dice la tabla del impuesto, IUE, 25%, ¿no? De la utilidad antes de impuesto. Y obtenemos lo que es la utilidad después de impuesto, ¿no? Esto ya lo hemos practicado, ¿se acuerdan? Ya. Dice, otra preguntita. Cuando nos dan la depreciación anual, ¿se tiene que restar
o no? ¿O nos tienen que decir? Porque yo sé que siempre se tiene que sumar al final. Correcto. Si le damos la depreciación aparte, acá resta, ¿no? Inicialmente. Claro. Pero como es una partida que no genera flujo de efectivo, se lo vuelve a sumar aquí. Y ya no se viene a restar, ¿le dicen? Ah, no, acá no. O sea, esta depreciación que está aquí ya está incluida acá en el costo fijo, por si acaso. Dicen, y los años de gracia. Los 10.000 aquí. Haces el otro Ya, caso. es que en algunos, por ejemplo, lo ponen como resta. Sí. En la parte superior. Aquí arriba se resta, sí o sí, la depreciación, ¿no? Ahí se resta. O sea, los 10.000 están incluidos en el costo fijo, por si acaso. Ya están incluidos. ¿Y cómo sabemos ahora, que depende del enunciado, ¿no? Yo en el enunciado se lo puedo dar aparte. Por en algún... Sí. Acá, por ejemplo, fíjense la depreciación. Estos 30.500 ya Pero cuando la en el costo depreciación fijo. hay que restarla. ¿Cómo dice? Solo la restamos nomás. Correcto. Solo la sumamos, perdón, al final. Sí, al final la suma. Depende cómo se plantee el enunciado. Ahora, hay otro caso que se lo puedo mostrar más integral, pero ya ese es un caso más largo, ¿no? Donde lo pueden apreciar ustedes cómo se calcula, ¿no? Cómo se hace, cómo se resta, cómo se suma, ¿no? Ahí. Pero no quiero llegar a ese caso porque no lo ven en el examen de grado así detallado, ¿no? Claro. Lo puedo mostrar si voy a buscar para mostrárselo después y lo vean cómo es. Un caso integral. Pero en este caso solamente sumamos cuando no nos indican, ¿no? Sí. Porque Ahora si quieren le puedo incluido enseñar así y en el examen le doy más tiempo, ¿no? No, ¿para qué le dicen? No, que más estamos dependiendo de ese examen. Con Elisa Serrano han practicado, ¿sí o no? ¿Han hecho eso? No nos ha explicado a detalle. Otro modelo, otra forma. A otro modelo seguramente, ¿no? Otra forma, ajá. Le puedo mostrar otro modelo más integral, ¿no? Inclusive para calcular otros cálculos se hace otro procedimiento más detallado. Le hacen una pregunta, ¿y cómo se sabe que ya en el costo fijo está descontado la depreciación? Ya, a ver, ahorita le voy a mostrar un caso integral, a ver, para que lo vean. ¿Ya? Es que este es un caso resumido, es para verlo como examen de grado, pero ahorita les muestro uno integral para que lo entiendan, ¿ya? ¿Lo puede pasar? Pero en el examen de grado entonces nos van a dar así integrado directamente, ¿no? Sí, en el examen de grado lo ven así como se lo paso así resumido. Por el factor tiempo. En el tiempo no se lo dan muy detallado porque no le va a dar el tiempo. Claro, porque en los otros hay que incluso hacer la proyección, ¿no? Sí, así es. Se hace. Cuando es detallado, ¿no? Sí, y ahí es donde ya se le resta pues Claro, ahorita le voy a mostrar, espérenme un ratito. Ahorita le voy a mostrar. Porque en el práctico 1 que teníamos que hacer aparecía para restar la depreciación. Lo podemos analizar después el otro, el práctico, lo vamos a ver. Vamos a solucionar dudas. Ya lo vamos a ver. Eso es lo que preguntan del periodo lo terminamos y lo vemos en otro caso las dudas. ¿Ya? Terminamos esto. Ya, perfecto. A ver, quiero mostrarle el caso integral para que le tomen en cuenta. Esperemos un ratito. Ahora sí. A ver, le voy a compartir pantalla. Ese no vamos a ver porque el tiempo es corto, ¿no? Ya. Pero es para que ustedes vean. Este es un caso integral, miren. Por ejemplo, tienen la producción, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve, Lisa. Precio de venta, costos de producción, inclusive la inversión fija, la diferida, lo ven, el capital de trabajo, se ve detallado. ¿No? ¿Qué compone la inversión fija? Terreno, construcciones, equipo, instalaciones, ¿no? La inversión diferida, gastos de constitución, permiso, capital de trabajo, ¿lo ven? Porcentaje de depreciación, ¿no? Vida útil, la amortización, se ve todo esto. Y bueno, ahí está, ¿lo ve? Y el cálculo de todo, ¿no? Ingresos, cómo se debe proyectar los ingresos, cómo proyectan los costos, ¿no?
operativo, los gastos, la estructura del capital, ¿no? De la inversión total, fíjense, por separado, detallado. La depreciación, miren, aquí se calcula la depreciación aparte, ¿lo ven? La vida útil, valor residual, amortización, ¿no? Y la tasa de descuento se calcula aparte, ¿lo ven? Con otros indicadores más, ¿no? Costo de capital. La amortización, fíjense, la tabla de amortización fija, tenemos lo que es variable también, ¿no? Y cómo se calcula el flujo, fíjense, ¿no? Como pueden observar, la depreciación de activo fijo, ¿no? La amortización inicialmente resta, después suma a la utilidad neta. Aquí está, ¿lo ven? Y de ahí se calculan lo que es el BAN, TIR, PRI, ¿no? Todo eso. Este es un caso integral, pero esto tardaríamos más en hacerlo, ¿no? Más tiempo. Es lo mismo, pero es el que le estoy mostrando resumido. Pero por si se aplazan y llevan finanzas conmigo, lo van a ver, digamos. No queremos reprobar. No, ¿ve? No, No, listen. 100% tienen que pasar todo. Muy bien. Ok, entonces, vamos al caso otra vez. Ya les mostré de dónde sale, ¿lo vieron? ¿Le entendieron o no? ¿Se lo puede pasar ese? Ese Excel, claro. Se lo voy a subir también, a ver, para que lo tengan. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, estamos aquí, ¿no? Depreciación. Inversión fija. Ya. ¿El capital, hay el capital de trabajo? 50,000. 50,000. Estamos ahí, ¿no? ¿Qué más? Valor residual. Valor residual. 10% del costo inicial. De la inversión fija, ¿no? Ya, el 10%. ¿Y dónde va ese valor residual? Aquí donde se equivoca. Al finalizar, ¿no? El último año, ¿no? ¿Cuánto es el 10%? ¿Cuánto? ¿De dónde calculan? De los 900,000. 90,000. 90,000. Ya. Y si hubiera inversión diferida, Licen. Si hubiera, aquí se pone, aquí se anota. Ah, Se asigna una fila, inversión diferida. ¿Y el valor residual de dónde se sacaría? ¿De los dos o de solo del? El valor residual del cuadro de depreciación de activo fijo. Como le mostré en el otro caso, ¿no? Miren, le voy a mostrar. A ver si los tengo abiertos todavía. Espérenme un ratito. Por ejemplo, en el otro caso, integral, ¿no? Que se elabora. Aquí está la depreciación, ¿lo ven? Se calcula la depreciación por año. Depreciación y el valor residual es lo restante, ¿no? Después de depreciar cada año. Ese es su valor residual. Y eso es lo que se anota en el flujo. Igual la amortización de gastos de constitución, ¿lo ven? Y permiso. Entonces, en el flujo, aquí va, ¿lo ven? La inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Es lo que le estoy mostrando, ¿no? En el otro cuadro. Claro que estamos haciendo está resumido ya. Está resumido. Solo nos da el valor ya. Correcto. Ya le estoy dando directo ya. No le estoy explicando bajo este modelo porque en el examen de grado no les preguntan así, ¿no? Es demasiado largo también, 40 minutos. Sí, no les da tiempo. Licen, Vuelven a la presencia. Le da tiempo. Licen, en ese caso tendríamos que calcular el valor residual de la inversión fija, no sumado a... Es dependiendo del enunciado, ¿no? Cómo se lo plantea. Ahora, el enunciado puede decirle que no hay valor residual, tampoco deben calcularlo, ¿no? Si la inversión es para comprar, dice, si la inversión es para comprar, digamos, maquinaria, esa depreciación que sufre a través de los años, no se pone ahí. Si es para comprar maquinaria, me dice, claro, tiene que anotar la depreciación. Ahora, el valor residual vendría a ser el valor de rescate después de los años que han pasado, ¿no? Su vida útil. Ese es su valor residual. Es el saldo que le queda después de depreciar los años del proyecto. Sí. Ya. Financiamiento. ¿Cuánto es el financiamiento?
Que está en la pantalla. 360.000. 360.000, ¿no? Ya. Sí. Ahora, recuerden que las inversiones iniciales restan, ¿no? Resta. Restan, Sí. ¿ya? Todo esto resta porque es parte de la inversión inicial, ¿no? Es salida de dinero. En Ujú. cambio, el financiamiento suma. ¿Ya? Recuerden Sí. eso. El financiamiento suma. Ahora, amortización de capital. Aquí tenemos que amortizar de capital y esto lo obtenemos de la tablita que hemos hecho. A capital, ¿cuánto vamos a Ujú. amortizar cada año? Aquí está, ¿lo ven? Ujú. 72.000. Entonces anotan aquí 72.000. 72.000. Sí, ¿Lo ven? todos los años, porque Todos como los es años. capital, Porque es a cuota variable y la amortización a capital es fija. el capital es fijo. Correcto. Ya. ¿Qué más me falta anotar en el flujo, jóvenes? A ver. Aquí Capital es de donde trabajo. el capital de trabajo, ¿dónde? Al final. Al final, Al se final, devuelve ¿no? 50. Aquí, ¿no? Sumando o restando. Sí, sumando. ¿El valor residual suma o resta? Suma. Suma, ¿no? Suma. Suma, muy bien. Al final. Suma. Suma. ¿Y la amortización al capital suma o resta? Resta. Resta. Resta, ¿correcto? Resta, muy bien. Sí. Entonces, mi nuevo flujo va a ser igual a la suma de la inversión fija más el capital de trabajo menos financiamiento. Recuerden eso. Tomando el signo, mi inversión total inicial, mi feo, mi flujo efectivo neto es 590.000. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, sería el flujo de efectivo operativo menos la amortización al capital, ¿no? Aquí. Flujo efectivo operativo menos la amortización al capital. Y aquí va a ser la sumatoria, ¿no? Del feo más el valor residual más capital de trabajo menos amortización de capital. Ahí está. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Quedó claro? No. ¿No? Mi Dice. duda nomás era esa de la depreciación. Cuota fija. Y en caso de los años de gracia de la amortización de capital, no se anota en los primeros años. Si fueran Correcto. dos, digamos. Si fueran estos 2 años, no se anota, sino de aquí para adelante. Pero también a veces... Pero el interés Si no sí se dice nota. qué año, dice, El y en interés, caso, dicen, y esos 2 años, a lo último se cobra. En el año correcto, 5. a lo último el capital se cobra. O sea que Ah, tenía ya. que sumarlo a lo último. Ya, gracias. Ok, muy bien. Ya. Dice, no se divide entre los años que restan nomás todo el capital. Claro, Digamos, tenemos 2 periodos de gracia. son 2 periodos de gracia y entonces el proyecto es 5 años, ¿no? Ajá. Sí, ¿qué me dicen? Digamos, los Entonces, 360 tendríamos que dividirlo entre 3. Sí, sí. El capital se divide entre 3, aquí. Claro, porque es en los años que vamos a pagar. Correcto, así es. Y Entonces, mayormente los años de gracia se dan los primeros años. así es. O sea, solo paga interés, ¿no? No paga capital. Sí. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, listo. Ya. Ahora, si le diría, por ejemplo, lo que le decía hace rato, se amortiza en 5 años, dice, ¿no? En 5 años con 2 periodos de gracia, ¿no? Entonces, lo toman entre 5, dividido entre 5, y lo último, en la última cuota asume todo el monto total, ¿no? ¿En la última cuota? En la última cuota. Pero se dice, bueno, 2 periodos de gracia y el resto se paga en los siguientes años, entonces se divide entre 3, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Muy bien. Vamos a calcular el BAN ya. ¿Eso sí ya saben hacerlo o quieren que repasemos? Esto. ¿Qué Ya dicen? sabemos, dice. ¿Ya saben ya? Ya saben. El problema era ahí, ¿no? Sí. Aquí era el problema. En la ¿no? interpolación se Ya, Lice, buenas noches. Una consulta. adelante. ¿Qué pasa si nos pide calcular el valor residual pero no tenemos lo que es el porcentaje?
o no tengamos la inversión fija, en ese caso, ¿qué se le puede hacer? Tiene que haber ese dato, Sí o sí. sí o sí. Ok, gracias. Ya. ¿Otro más? Ya. Entonces, ¿el BAN ya lo saben calcular? ¿La TIR también? Sí. PRI también, ¿no? IR también, ¿no? ¿Queda claro entonces, jóvenes? Se lo dejo para que lo solucionen entonces. ¿Del práctico alguna pregunta? Ah, nos falta repasar a cuota fija, ¿no? Sí, Lisa. Vamos a hacer a cuota fija. Sí, cuota fija. Ya veamos a cuota fija, sí, ese a veces le puede tocar el examen así a cuota fija, ¿no? Dicen, hágalo de las 3 formas para que quede en el Excel. Ahorita vamos a ver. Claro. Yo lo sé hacer de la ¿Sabe plazo hacer a para cuota fija? el periodo de grasa africana, no con los compañeros. Ah, Además, para tenerlo también ahí para vamos a acordar. hacer el mismo de cuota variable, pero a cuota fija. Ahí mismo la tablita. ¿Ya? A ver. Ujú. Vamos a chequear esto. Otro caso lo estoy presentando. Vamos a ver. Voy a compartirle pantalla. O el mismo caso que estamos haciendo, ¿no? Pero lo voy a hacer a cuota fija. Eso es lo único que cambia. Ahorita vamos a ver, espérenme un ratito. Para que no quede duda. Entonces, si les toca a cualquiera, ya saben el examen. Oye, lo último que le tocó estos casos, le tocaban pataleado, ¿no? Uno se pone nervioso. Yo creo, ¿no? Los nervios, o no han practicado, no sé. Ay, sí. Pero es sencillísimo No el se, examen. uno no se acuerda ni cómo se llama, creo. Los nervios, yo creo, le traicionan, ¿no? Como el examen a ustedes, ¿no? Pánico escénico tengo. Y con mi edad, ¿no? Imagínese usted. No, no hay edad, ¿no? Para tener nervios, ¿no? Sí. Ya, espérenme, lo estoy preparando ahorita. Siempre Quisiera tener la misma seguridad que cuando disparo. Ahí no me pongo nervioso. Ya. Ahí les comparto pantalla. Pero bueno, espero que este otro examen ya se prepare, ¿no? Sí. Y que no me haga aburrir a mi internet, ¿no? Eso. A ver. ¿Cuándo es el examen, Lisa? El viernes. Bien. El viernes nuestra última clase, señores. Señoritas, señoras. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya. Sí. Voy a hacer el mismo plan de pago, pero a cuota fija. ¿Ya? Ya. ¿El monto cuánto es? 360,000, ¿no? ¿Correcto? 360,000. 5 años, 8%, cuota fija. Variable. Esta es la formulita de cuota fija, jóvenes. Esta se la dan, esta fórmula ahí. Ahora, ¿la dan? Se la dan en el examen de grado. Ahora, el problema es cómo hacerla la fórmula, ¿no? Ahí es donde están listos. No estos daditos no se lo dan, digo. ¿Lo ven? Entonces, cuota fija es igual, ¿no? Ahí tiene. De 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos el tiempo sobre la tasa de interés, ¿lo ven? El factor, ¿no? En este caso, de calcular el factor, ¿no? Y aquí multiplicar por el capital. En este caso, ¿cuánto es el capital? 360,000. 360,000, ¿no?
En realidad dividido entre 360.000 jóvenes. ¿Por qué les digo? Sí. Esa es la cuota fija, jóvenes. Porque el capital está acá, ¿lo ven? Tienen que despejar el capital, la cuota en este caso. Entonces, todo esto que calcularon este factor se divide entre el capital. 360.000 dividido entre el factor. Ahí le da la cuota fija. 90.164,32. A ver, calcúlenlo. ¿Le están entendiendo? No dicen como dijo, perdón. Ya. A ver. Esta es la fórmula de cuota fija. Es igual, ¿no? Este es el capital y esta es la cuota fija o R, ¿no? R o cuota fija. Entonces, todo este factor de aquí tienen que calcularlo con fórmula. Aquí la ven la fórmula, 1 menos 1 más la tasa de interés, ¿lo ven? Cierro paréntesis, elevado a la menos n. Menos n, ¿cuánto es? 5. Todo esto dividido entre la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 8%, 0.08. Recuerden que en la fórmula se representa al tanto por 1. ¿Ya? Ahí están. Y tienen el factor. Entonces, yo estoy despejando, fíjense aquí, esta fórmula. Si esto es mi factor y tengo el capital que es, ¿cuánto? 360.000, ¿no? ¿Cómo sería la nueva fórmula? Sería R va a ser igual a el capital dividido entre este factor, ¿no? ¿Lo ven? 360.000 dividido entre esto. ¿O quieren que se lo haga manual ahorita otra vez la formulita, como si estuvieran en el examen? Sí, dicen, porfis. ¿Sí? Sí, Ya. dicen. Como si tuvieran en el examen, entonces. Digamos que no tuvieran esta fórmula. Nada. ¿Ya? No tienen esta fórmula. Entonces, tengo el capital que es ¿cuánto? Me lo voy a poner más arriba para que le entiendan. Tengo el capital que es 400.000. Pónganse en el examen de grado que están. No, 360.000, ¿no? 360.000, ya. Esto va a ser igual a R, ¿correcto? Lo quitaron. R. Y ahorita. Según ellos, Su micrófono, por favor. Ya. Ahora el factor, fíjense. Abro dos paréntesis. 1 menos 1, ¿no? Abro paréntesis. ¿Lo ven arriba? 1 más la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 0.08. Cierro paréntesis. Elevado. ¿Cómo es el del elevado? Al 94. Al 94. Al 94. A la menos, ¿cuánto? 5. 5. Todo eso dividido entre la tasa. 0.08. 0.08. ¿Correcto? Cierro paréntesis, ¿no? ¿Lo ven? Me falta un paréntesis. Me falta un paréntesis, ¿correcto? Sí. ¿Dónde va? Después del 5. Después del 5, ¿no? Muy bien. Sí. Aquí. Y este igual, ¿no? Ahora sí, ¿correcto? Ya tengo el factor, ¿lo ven? Ya. Ahora despejo R, ¿no? Despejo R. Despejo R. R va a ser igual a ¿qué? El factor dividido entre 360.000, ¿no? Los 360.000, ¿no? Dividido entre ¿cuál? El factor. El factor, ¿no? El factor. Ahí está. Entonces, R va a ser igual a ¿qué? O cuota fija que le dicen. 360.000 dividido entre el factor, ¿no? Ahí está. Esa es su cuota joven. ¿Le entendieron ahora? Sí. Sí, le hice. Ya quedó más claro, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿eso dónde lo tienen que anotar? Cuota. Dice cuota. Donde dice cuota, ¿no? Entonces, la primera cuota va a ser 90.164,32, ¿sí o no?
Ujú. Ya. Ahora, el capital no se calcula de la misma manera que hicimos la cuota variable. Recuerden eso. Entonces, primero calculan el interés. Interés, primera cuota. Va a ser igual, como dijimos, Al saldo por el porcentaje. saldo por la La tasa tasa. de interés, ¿no? Por la tasa de interés. Ahí está. Entonces, mi interés de la primera cuota va a ser igual a saldo. ¿Cuánto es mi saldo? 360,000, ¿no? La tasa de interés, 8%. 8%. Ya. Entonces, 360,000 por 8. 28,800. Ahí está. Su interés va a ser 28,800. ¿Lo ven? Y bueno, su capital se calcula de la primera cuota de la siguiente manera. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? Cuota menos interés. Ah, muy bien. Ha pasado matemática financiera, ¿no? ¿Cómo que no saben? Saben, ¿ven? Con el Solo su Vicencito. compañera. Vamos a recordar. Entonces, el capital de la primera, esto va en matemática financiera, ¿sí o no? Sí. Sí. La cuota, el saldo. ¿Cuánto es mi saldo entonces? 360,000, ¿no? Ujú. No, la Menos cuota, 20. ¿no? La cuota. La cuota. 90,164 menos el interés, ¿no? 20,800. Entonces, mi saldo a capital va a ser esta diferencia, ¿correcto? 61,364. Ahí está. ¿Le entendieron? Sí. Y mi nuevo saldo va a ser igual a qué? A ver, ¿de dónde se obtiene el nuevo saldo? 360,000 menos el capital. 360,000 Bueno, la menos amortización del capital. el capital, ¿no? Menos la amortización del capital. 61,364. Sí, ¿no? Sí, dice. Eso, ahí está. Sí. A ver, vamos calculando los otros. La cuota, ¿cuánto va a ser? La misma. La misma, muy bien. Interés, Sobre el saldo del El capital. saldo por la saldo tasa. por la tasa, ¿no? Con la tasa. Ya. Ujú. Capital, La diferencia. La cuota menos interés. interés. Ahí está. Saldo Menos el capital. menos el capital, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? ¿Le entendieron? Sí. Ya. Terminémoslo a ver. Chan, acá el interés, entonces, ¿no? Saldo por el 8%, ¿no? Capital menos este. Importante en el examen de grado dominar el Excel, ¿no? Si ustedes lo hacen así manual, pierden tiempo. Saldo menos saldo. Esto ya tienen que saberlo ustedes, entrando en un examen de grado. Sigamos. Cuota fija, saldo, cuota menos interés. Mi nuevo saldo va a ser, ahí está, pues. Y mi última cuota fija, ¿lo ven? La cuota se mantiene fija en este caso, ¿no? Interés, diferencia, y mi saldo, el último va a ser 0. 0. Ahí está. ¿Le entendieron? Sí. Y esto es lo que se copia acá arriba, ¿no? Lo que se copia acá, en interés. ¿Lo ven? De cada año, y aquí abajo va la amortización a capital. Es reemplazar datos, ¿no? En el flujo. Ahí está. Entonces ya hemos aprendido, ¿no? A cuota fija y cuota variable. Lisa, disculpe, ¿podría explicar de nuevo sobre los periodos de gracia? Ya. Veámoslo a ver. Vámonos al práctico, vamos a verlo al práctico. Esa es la duda que tienen, ¿no? Sí, Luis. Sí, pero en este ya, bueno, ya. Sí. Sí, que pregunte antes que pasemos al otro. ¿Qué? No, está bien. ¿Está bien? Va a sacar la duda que tengo. Yo sé Ah, que va. Ajá. Ya. A ver, vámonos al práctico ahora.
Despejemos la duda antes que pasemos a auditoría. A ver, quiero ver cómo están en auditoría. Se nos olvidó todo. Se olvidó todo. Dije. Serán Tantos números. A ver, espérenme. Quiero ver dónde está su practiquito. A ver, voy a subir al sistema para verlo. ¿Cuál es el subido? Que tengo una miscelánea de práctico. Y le estoy planteando práctico para que se preparen para el examen, ¿no? De grado. Eso está bien. Gracias, Licen. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Esa es mi idea, ¿no? De que se preparen para el examen. Sí. Pero voy a buscarlo el practiquito. Chan, 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 chan. A ver. Creo que es este, me voy a fijar, a ver. Este. Sí, ¿no? Este, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla Sí, ahora? Licen. Es Sí, dice. Aquí es donde tienen el problema, ¿no? Dice, crédito se obtendrá una tasa del 10% anual con 2 años de gracia para el capital a 5 años plazo. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del capital que nos estamos prestando, ¿no? Del capital que nos estamos prestando, 2 años no vamos a amortizar a capital, pero sí interés, ¿no? ¿A qué tiempo nos estamos prestando? 5 años. 5 años. Entonces, los siguientes 3 años restantes que vamos a amortizar a capital, ¿no? Ahí. Dicen, el monto del capital prestado sería la inversión fija más la diferida, ¿Qué dice acá? A ver. porque no dice No indica, ¿no? Es el total, el 100%. El total. de los 3. Correcto, la suma de los 3. Por eso es que no hay ingreso a capital, ¿lo ven? Financiamiento. O sea, no necesitan poner acá, cuando es el 100% no se pone ingreso a capital. O sea, la suma de los 3 ya calcula, ¿no? Ahí. ¿Otra pregunta? Y para calcular la amortización de capital sería dividido entre los 3 años que se va a pagar o sobre el total de los 5 años. Ya, veámoslo a ver en el cuadrito si quieren la duda. Sí, mejor. ¿Mejor? Sí, Sí, Licen. Ya. Es que ahí queda duda, ¿no? A ver, voy a poner otro cuadrito acá. Para que ahí donde se están chipando, ¿no? ¿Es a cuota Sí. fija o variable? Variable. Variable, ¿no? Muy bien. Le voy a subir otro para que se diviertan entonces. Cuota fija y variable. Ya, borramos todo esto. A ver, lo armamos el cuadro para que lo entiendan, ¿ya? El monto del préstamo, ¿cuánto es? A ver. Es la suma, ¿no? De todo. 250.000. 250.000. 250.000. Plazo, 5 años. 5 años. Tasa de interés, 10. 10%. 10% anual, ¿no? Cuota Variable. variable. ¿Correcto? Variable. Ya. Sí. Entonces, 250.000 nos estamos prestando, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Con un periodo de gracia de 2 años, ¿correcto?
Quiere decir que los 250.000 lo van a pagar en 3 años. Exacto. Entonces sería 250.000 dividido entre 3. Ahí está por año. ¿Lo ven? Sí. Ahora, el interés, ¿cómo sería? 250.000 por el 10%. ¿Mi cuota cuánto va a ser? 25.000. ¿Saldo a capital? 250.000. Muy bien. Pues también. ¿Le entendieron o no? Ahora sí. Sí. ¿Listo? ¿Quedó claro, no? Sí. Ya. ¿Podemos pasar a auditoría? Termínalo, le dicen para que los compañeros. Ah, ya, muy bien. ¿Terminadito? Aquí como el cliente No pide. Ya, 10%. Aquí 25.000, ¿no? Sí. Aquí 250.000, ¿sí o no? Ya. Sí. Entonces aquí otra vez sigue los 25.000, ¿no? Sí. No. Ah, sí, ahí sí. Sí, Sí, Entonces, sí. sí, 250.000. más, 108.333. ¿no ve? Y aquí serían 250.000 menos 83.000, ¿no? 83.000. Después aquí ya varía, ¿no? Ahí cambié. Por el 10%. Por el saldo. Cuota más capital, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? Mi último saldo, este menos este. Ujú. Sí. Ahí está. Interés por el 10%. Mi cuota es la suma. Ujú. Y mi saldo va a ser. ¿Quién está con su musiquita? ¿Le entendieron? Ahí Sí, está, joven. sí, eso me Ese es el salió. plan de pago. Ve, ya se lo hice el práctico ya. Le hice una consulta, ese capital que se está prestando ya no iría en el flujo, ¿eh? No, ya no vaya. Ay, ya. En el flujo le dicen solo iría el interés de los 25.000. Sí, en el flujo va esto. Y la amortización. Correcto. Esto en los 5 años. Y en la amortización de capital van estos en los 3 años. Claro, pero en los 2 años de gracia no, ¿ves? Solamente Sí, iría el no va interés. aquí. Aquí no van los 2 años de gracia. O sea que en el flujo de efectivo aquí va 0, 0. Aparte Y del acá tercer iría año. los 83.000, 83.000. Ahí. ¿Quedó claro, no? Ujú. Muy bien. Analizamos, jóvenes. A ver, auditoría. Quiero saber cómo están en teoría. Ay, ay, ay. A ver, hagamos un diagnóstico. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es auditoría? A ver, para empezar, jóvenes. ¿Qué entienden por auditoría? Me equivoqué de curso. Deberían pelearse por decirme. Es que nadie se quiere equivocar, dicen. No, aquí pueden equivocarse, no hay problema. ¿Dónde no tienen que equivocarse? En el examen, ¿no? Y el examen de grado. En sus palabras, dígame entonces, ¿qué tiene por auditoría? Uy, uy, uy. O han hecho puro práctica, no han hecho nada de teoría. Hemos hecho un proyecto nada más, Lisa, no hemos hablado nada de práctico ni de Nada de teoría. teoría. Ya. Voy a enviarle. Sería, Licen, hacer la revisión de la contabilidad de una empresa. La revisión de la contabilidad de una empresa. Ya va yendo, va yendo. ¿Qué más? Nada más. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría, jóvenes? Voy a dar cuestionario entonces aquí para que se vayan preparando y me presenten teoría para que se preparen para el oral, jóvenes, ¿ya?
Revisar si los estados financieros fueron hechos Emitir un de criterio la sobre el mejor estado manera financiero. y después, según eso, emitir un criterio o un dictamen. Ya, más o Que menos. son con salvedad, sin salvedad, en limpio. Esa. Ya, por ahí va. Bueno, vamos a reforzar la teoría. Sigo preguntando, a ver, vamos a ir reforzando. Sigo preguntando. ¿Cuáles son las clases de auditoría? Financiera, operativa, especial, de cumplimiento, Tributaria fiscal. tributaria, fiscal, forense, ¿Y los tipos de auditoría? Gubernamental. Interna y externa. Muy bien. interna y externa. Ya. Va yendo por ahí, va de ida por ahí. ¿Cuál es el marco normativo que el auditor debe conocer para realizar una auditoría? Las Las mías, normas generalmente aceptadas, las normas de contabilidad. Las mías. las normas Las internacionales mías. de auditoría. Muy bien, ¿qué más? Las normas de auditoría. Las normas de auditoría, ya. ¿Y las NIAS qué son? Normas internacionales de auditoría. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y auditoría, jóvenes? Que la contabilidad registra cronológicamente los movimientos monetarios, no monetarios de una empresa y para poder tener el resultado los estados financieros. Y la auditoría hace la revisión de esos estados financieros si fueron hechos de acuerdo a las normas contables y y hace ¿cómo se llama? Se apoya en las NIAs. Ya, muy bien. O sea que una procesa y la otra se encarga de la revisión, ¿no? ¿Con qué objetivo? Que los estados financieros estén garantizados. Los estados Que financieros la estén información sea garantizados. confiable. No, sí que sea sí, confiabilidad de la información, ¿no? Correcto. Va por ahí la respuesta. Que estén realizados en conformidad a las normas de contabilidad. Ya. Va por ahí, va por ahí. Hay Y que al leer, ¿no? principio mide los riesgos. El riesgo, muy bien. El riesgo de auditoría, ¿no? Que eso lo han calculado, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Cómo dice, Lice? ¿Qué más? ¿Qué más tiene de aporte ahí? ¿Cuáles son las etapas del proceso de auditoría, jóvenes? Conocimiento de la entidad. Planeación, ejecución y comunicación. Muy bien. Son las tres, ¿no? Planeación, ejecución y comunicación. Muy bien. ¿Qué más? Y creo que se ha agregado uno más, control y seguimiento, ¿no? Control y seguimiento, me dice. Ya. De lo que sea. Del proceso de auditoría, ¿no? Y una vez que se han hallado, digamos, las evidencias y se ha hecho el dictamen,
Entonces, el control y el seguimiento es post a eso, para ver si se han cumplido con las recomendaciones o todas esas cosas. Muy bien, excelente. Dígame algunas normas internacionales de auditoría o normas de auditoría también, que conozcan. La NIA 500, que es evidencia de auditoría. Muy bien. ¿Qué más? La NIA 230, que es documentación de auditoría. Ya, muy bien. La NIA 530 del muestreo de auditoría. Muestreo de auditoría, muy bien. Son una cantidad significativa de normas, ¿no? De auditoría que deben conocer, ¿correcto? Sí. Ya. Hay que hacer lectura, jóvenes, de esa normativa, ¿no? Dicen, ¿cuáles son las más importantes? O sea, las que más resaltan. Sí, toditas no son importantes, ¿no? Todas, ¿no? ¿Sí? Pero entre todas esas, las que resaltan son las que nos respaldan nuestro trabajo de auditoría, ¿no? El proceso de auditoría. Están como evidencia de auditoría, por 500, por ejemplo, que es la de correcto, evidencia. evidencia, la norma 500, ¿no? La 700, que es de información, creo, ¿no? Correcto. La de 600, ¿no? Utilización del trabajo de otro auditor, ¿no? Y la 300, que es planificación, igual dice. También importantísima esa. La 400 también, evaluación de riesgo y control interno, ¿no? Sí. 320. En realidad casi todas, ¿no? Toditas son importantísimas. Son una infinidad, toditas. Son todas integrales, ¿no? Todas se necesitan. Claro que algunas son específicas dependiendo del rubro, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. A ver, entre otra pregunta, ¿cuáles son los legajos de auditoría? Legajo de planificación, de comunicación, informe. Legajo corriente. Ahora, corriente y no corriente. Legajo corriente y no corriente, ¿cómo es eso? Piensa que está en contabilidad. Legajo corriente está bien. ¿Qué más? Permanente. Permanente, muy bien. Permanente, sí. De informe, ¿no? Muy bien. En el proceso de planeación, jóvenes, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿A qué se refiere el proceso de planeación? Donde se analizan los riesgos, muy bien. el memorándum de planificación, los programas, el cronograma. Correcto. Conocer a la empresa, los riesgos y evaluar y la solicitud de información. Ya. En el proceso de planificación, entonces, resumen, ¿qué se debe hacer? Ustedes han hecho con el Conocer la empresa. Conocer la empresa, negocio, primeramente. muy bien, conocimiento del negocio, ¿no? Hacer una evaluación del control interno. Ya, una evaluación de control interno. ¿Y qué es control interno? El control interno son todos los procedimientos o las medidas que toma la empresa para asegurarse que cumplan las normas, todas las operaciones que se realizan. Ya. Va por ahí, muy bien. ¿Qué más? Conjunto de normas, dicen, que sirve para salvaguardar. Proteger los activos y patrimonio. Ahora ya está mejor ya. De una empresa. Está mejor, muy bien. Vienen a ser el conjunto de normas y procedimientos establecidos por la gerencia, ¿no? Para salvaguardar los activos. Sí. ¿Qué más? Aparte de conocimiento del negocio,
En el proceso de planificación, ¿qué más se realiza? La carta de compromiso, ¿no? Con la gerencia, ¿no? El presupuesto, De Lice. trabajo, el presupuesto, muy bien. La Incluido en el comunicación. memorándum de planeación, ¿no? El cronograma. El cronograma de trabajo, muy bien. Los procedimientos a aplicar, ¿no? Sí. Y los Determinar la programas. materialidad, ¿no? ¿Sí o no? MPA no es. Sí. Sí. El MPA que dice, ¿no? Memorándum de planificación de auditoría, ¿correcto? Muy bien, va yendo la cosa. Tienen conocimiento básico, ¿no? ¿Qué se entiende por riesgo? ¿Qué es el riesgo de auditoría, jóvenes? El riesgo en que incurre el Es auditor en la el momento de hacer posibilidad todos los de emitir procedimientos. una opinión sin salvedad Ya, muy bien. Es la sobre posibilidad los registros. de emitir una opinión equivocada, ¿no? Que puede ser por errores o irregularidades no detectadas, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Inherente de control y detección. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de riesgo? Inherente, control y detección. Que el Este inherente está es propio relacionado de con cada la empresa, precisa. de acuerdo a giro su de la actividad. empresa, su actividad. Ya, está relacionado con el giro del negocio, ¿no? La naturaleza del negocio en sí, ¿no? Riesgo inherente, ¿no? Riesgo de control. Que el sistema esté incapaz para detectar o evitar algún error que sea Ya, significativo o oportuno para la empresa. muy bien. ¿Qué sistema? El de control. El de control Es un interno. error De de riesgo, control. sí, riesgo de control. Riesgo de control interno. Sí. Riesgo de detección. De que los procedimientos de auditoría no lleguen a descubrir o evidenciar algún error. Muy bien. Hablemos ahora sobre el muestreo de auditoría. Eso han hecho, ¿no? Con el Licen Serrano. ¿Cómo calculaban el muestreo? ¿Qué es el muestreo? Se saca de la población Muy de la bien, se obtiene de empresa. la población. Sí. Y se puede hacer aleatoriamente también. A los tipos de muestreo, ¿no? Aleatorio o al azar, ¿no? Sí. Ya. Sobre una base estadística, ¿no? Muy bien. Hablemos del proceso de auditoría, a ver, en la fase de ejecución. ¿Qué se desarrolla en la fase de ejecución de auditoría, jóvenes? Es donde buscamos las evidencias Ya. En la mediante etapa donde se busca la evidencia. aplicando procedimientos que está diseñada en la etapa de planificación de la auditoría. Muy bien. Los procedimientos de cumplimiento, que son los de control, y los procedimientos sustantivos, que son los valores monetarios en sustancia. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo que persigue el auditor, ¿no? en la auditoría de cada rubro? Ahí los encontré, ¿no? Que todo esté sustentado de acuerdo a normas de auditoría. Ya, por ahí va yendo la cosa. Buscar evidencia suficiente y apropiada, jóvenes, es lo que ustedes decían, ¿no? Ese es el objetivo de cada rubro. Buscar evidencia suficiente y apropiada.
¿Y qué es un hallazgo, jóvenes? ¿O es lo mismo evidencia? Es el hecho encontrado por el auditor. Muy bien. El hecho encontrado por el auditor, ¿no? Sí, se vuelve hallazgo cuando la empresa no demuestra la documentación necesaria para la auditoría. Ya, muy bien. Cuando no encuentre las evidencias necesarias, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las formas de obtener evidencia de auditoría? Física, documental, testimonial y analítica. Muy bien. ¿Y en qué consiste cada una? La física tiene que ver con lo que es la existencia de algo o la presencia. De los documentos más que Como todo. personas, objetos, hechos, a lo material. Ya. La testimonial es haciendo cuestionarios o preguntas al personal. Muy bien. ¿Qué más? La documental es, como dice su nombre, referida a lo que es los documentos, como cheques, facturas, contratos, los respaldos. Muy bien. Excelente. Va yendo por ahí entonces. Procedimientos de auditoría, jóvenes. ¿Qué son? Indíquenme los tipos de procedimientos de auditoría. Sustantivo. Sustantivo, muy bien. De verificación. De cumplimiento. De cumplimiento, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento? Las de cumplimiento son en las que se evidencia que se cumplan digamos, los controles, las normas, digamos, por decir, el procedimiento que se realiza, por ejemplo, en caja chica, cuáles son los pasos que se siguen, que se cumplan cada uno de ellos, que se cumplan las normas que establece la empresa, que se cumplan los procedimientos. Ya. ¿Y sustantivo? Esas se subdividen en analítico y de verificación. Ya. Proporcionan la evidencia directa sobre la validez de la transacción. Por ejemplo, como la indagación al personal, procedimientos analíticos, la inspección de los documentos respaldatorios más que todo, contables, y la observación física. Muy bien. Revisión de las cuentas por cobrar, revisión de las conciliaciones, de las inversiones. Muy bien. Va yendo por ahí. En realidad, el analítico es lo que realiza el contador, o sea, recalculando el contador, por ejemplo, en una conciliación bancaria, haciendo la reconciliación, ¿no? Ok. Ya. Está claro, entonces, más o menos lo veo que le entienden ahí, ¿no? Ahora, y como auditores, ustedes para iniciar el trabajo de auditoría, ¿qué información deben solicitar a la empresa? Para empezar su trabajo, a ver, ¿qué es lo primero que deben pedir? Los informes de las auditorías anteriores, Ya. el testimonio tal vez de constitución de las empresas. Muy bien, ¿qué más? La información legal de la empresa. El acceso a su sistema. Los comprobantes contables también, Ya. que serán recibidos. Toda la documentación que sea necesaria para hacer la auditoría, dependiendo del rubro que esté realizando. Ya. Y si hablamos que es la auditoría financiera integral.
Con estado financiero. Un listado, ¿no? Un listado de qué documentación van a necesitar y qué es lo que van a necesitar durante ese proceso de la auditoría, durante la ejecución. También los manuales de procedimiento Manual de procedimiento, muy bien. y su reglamento interno. Su reglamento interno, manuales de funciones, ¿no? Sí. ¿Será que van a necesitar Políticas de la empresa también. las políticas de la empresa? Muy bien. Organigrama de la empresa. ¿Qué más? Bien, por lo menos eso mínimo, ¿no? Los libros mayores, ¿no? Los estados de cuenta, ¿no? Bancario, conciliaciones bancarias, arqueos de caja, estado de inventario, ¿correcto? Bien. A ver, dígame un procedimiento de auditoría para el activo disponible. ¿Qué se debe pedir? A ver, ¿cuál es el procedimiento a realizar? Creo que en grupo han hecho eso, ¿no? Sí. En el disponible sería hacer un arqueo sorpresivo. Ya. ¿Qué Al más? cajero, Conciliaciones de banco. hacer las conciliaciones, como dice la ¿Hacer las compañera. conciliaciones o revisar? Revisar. Comprobar. Hacer unas reconciliaciones, ¿no? Ujú. O sea, comparar sus conciliaciones que ustedes hagan versus las que hicieron la empresa, ¿no? ¿Qué más? ¿Y previamente qué se hace? Evaluación de control interno. Evaluación de control interno, muy bien. Papeles de trabajo. Ahí se han hecho, ¿no? detecta papel. La suficiencia. ¿Qué más? Ya, esos son los mínimos, ¿no? Que deben ver, ¿no? En el exigible, a ver, en el exigible, ¿cuál sería el procedimiento de auditoría a realizar? Conciliar con los clientes las deudas. Muy bien. Y para conciliar con los clientes las deudas, ¿qué deben hacer? ¿Qué procedimiento? Sacar un reporte de las cuentas por cobrar y comparar con lo que tienen en físico. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hacer una carta de circularización para Excelente. la empresa. Confirmación del saldo de los clientes. Confirmación de pedir los los saldos, ¿no? Sí, de los Por clientes. medio de las cartas de circularización. Muy bien. Excelente. Ah, sabe más o menos, ¿no? Bien, 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 bien. Sí. Ok, hemos hecho un pequeño diagnóstico entonces para ver cómo está su conocimiento. ¿Los demás sabían eso lo que están sus compañeros aportando? Por último, tipos de dictamen. Sigamos en la teoría, Lice. Sigamos en teorías, ¿quieren seguir repasando? Sigamos. Todavía me falta, tengo todavía para ir preguntando. Le falta teoría, ¿no? Sin saber. A ver, Bueno, los tipos de dictamen, ¿cuáles son? ¿Qué es un dictamen de auditoría? Es el informe escrito mediante el cual el auditor da su opinión o en resumen lo que se ha encontrado en la auditoría. Ya, muy bien. Es un informe escrito, ¿no? Donde el auditor emite una opinión. ¿Sobre qué? una opinión sobre los estados financieros. La razonabilidad, ¿no? La habilidad de los estados Razonabilidad que presenta los saldos de los estados financieros, de Los acuerdo a financieros. normas y principios, ¿no? Sí. Tipo de dictamen. Sin salvedad, con salvedad, adversa y abstención de opinión. Muy bien. Sin salvedad o limpio, ¿no? Sí. ¿Cuándo se emite un dictamen con salvedad? Ahí los agarré, ¿no?
Ajá. Yo creo que de acuerdo a la materialidad cuantitativamente, ahí se hace el informe. Si es poco la significancia, digamos, se hace así, digamos. Cuando los estados financieros están razonablemente, ahí dan una opinión sin salvedad. Sí, sin salvedad es cuando los estados financieros expresan en su conjunto que están razonablemente expuestos, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿con salvedad? Ah, con salvedad. Dictamen con salvedad. Ahí lo agarré, ¿no? Yo creo que es cuando... Pero no se confundan con párrafo de énfasis, ¿no? Forma de expresarlo. Ya. A ver, las partes de un dictamen, ¿cuáles son? Párrafo de introducción. Ya. De Párrafo de alcance opinión. y opinión. Ya. Ese es Y el énfasis. dictamen antiguo, les cuento. Ya no está vigente eso. Muy bien. ¿Cómo creen que están en teoría? No. ¿Mm? Fíjate, hermoso. Hay que leer, jóvenes, ¿no? Si es esto lo que hemos hablado, es lo que le van a preguntar en su examen de grado, mínimo. Nos falta. Bueno, repasemos entonces, teoría. O me voy directo a la práctica. No, teoría. ¿Ah? Ya, ahora sí. Vamos a divertirnos con la teoría. Se escucha un ruido de fondo. Si hay alguien Que no viene a escuchar. con su micrófono. A ver. Ya. Muy bien. Bien, joven. Entonces, repasando teoría, vamos a ver primero conceptos básicos, ¿no? La diferencia entre lo que es contabilidad y auditoría, inicialmente. Bueno, contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en términos monetarios las transacciones comerciales que realiza la empresa, jóvenes. ¿Con qué objetivo? Obtener los estados financieros, ¿no? Para informar tanto usuarios internos como externos, recuerden eso. En cambio, auditoría es el proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias, ¿no? Esta es realizada por una persona independiente a la empresa, recuerden eso, profesional por eso. Por eso hablamos de la auditoría externa, ¿no? Y bueno, en el caso de la contabilidad, se basa en normas de contabilidad emitidas por el CETENAX, normas internacionales de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados. Claro que si es con fines tributarios, estaríamos hablando toda la normativa tributaria, jóvenes, ¿no? Normativa comercial, normativa laboral, etc. En el caso de auditoría, se fundamenta sobre las NAGAS, las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas de auditoría emitidas por el CETENAC y las normas internacionales de auditoría, las NIA, jóvenes. Ya recientemente el Colegio de Auditores ha puesto en marcha la adopción de las NIA, ¿no? En sí. Entonces, para tomar en cuenta. Diferencia entre contabilidad y auditoría, ¿no? Recuerden la diferencia, jóvenes. La contabilidad se encarga de recabar información para elaborar estado financiero, ¿no? Basado en normas contables nacionales e internacionales. En cambio, la auditoría revisa, ¿no? Revisa los estados financieros con un proceso de evaluar y acumular evidencias, ¿no? De forma sistemática para expresar una opinión en base a normas de auditoría, ¿no? O las NIAs exactamente. Queda claro entonces la diferencia, ¿no? Sí, le hice. Entonces, las normas que rigen actualmente vigentes, jóvenes, son estas: principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de contabilidad del CETENAX y las normas internacionales de información financiera, recuerden eso. En lo que es auditoría tenemos las NAGAS, las normas de auditoría emitidas por el CETENAC y las NIAs, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces,
El esquema básico, jóvenes, para obtener los estados financieros, esto ya lo saben ustedes de contabilidad básica, ¿no? De balance de apertura o reapertura, pasan por los registros en los comprobantes, libros mayores, sumas y saldos, hasta obtener los estados financieros, ¿no? Y realizar los asientos de cierre. Recuerden eso. En el caso de auditoría, el proceso de lo que hemos hablado, etapa de planificación, etapa de ejecución y etapa de conclusión, ¿no? Sí. Estamos hablando del dictamen de auditoría, ¿no? Este es el dictamen antiguo, jóvenes. 3 párrafos, ¿no? El que decían, el párrafo de opinión, ¿no? El párrafo introductorio, perdón, el párrafo de alcance y de opinión. Ya no está vigente estos jóvenes. Hoy en día ya el dictamen de auditoría tiene otras partes también, otras características. El nuevo dictamen de auditoría. Aquí se las presento, jóvenes. El párrafo introductorio de alcance y de opinión, ¿no? Es lo que decía su compañera. Ahora el dictamen de auditoría está conformado por 5 partes, su estructura. Párrafo de opinión del auditor, párrafo de fundamentos de opinión, que es el párrafo de alcance, cuestiones claves de la auditoría, la responsabilidad de la auditoría en relación a los estados financieros con el auditor y la responsabilidad de la administración, ¿no? En relación a los estados financieros. 5 puntos, fíjense. Entonces, el nuevo dictamen de auditoría, jóvenes, tiene, ¿no? Como pueden observar, los 5 puntos, ¿no? Párrafo de opinión, fundamentación de la opinión, la responsabilidad de la administración frente a los estados financieros y la responsabilidad del auditor, ¿no? Frente a los estados financieros. Esas serían las partes principales, jóvenes, del dictamen de auditoría. Tomen en cuenta eso, ¿no? Cuando les vayan a preguntar. Entonces, lo último, la última estructura. Claro que la estructura general del dictamen en sí, completo, integral, también tienen otras partes más, ¿no? El destinatario, el párrafo de opinión, fundamentos de la opinión, que ya hablamos, las cuestiones claves, las responsabilidades. También tiene otra responsabilidad de la información, nombre del socio, el que firma, ¿no? El dictamen en el pie de página del dictamen, la dirección del auditor, la fecha del informe. ¿Queda claro, jóvenes, esto entonces, no? Para que tomen en cuenta en el dictamen de auditoría. Muy bien, sigamos repasando. A ver, veamos. Espérenme un momentito. Licenciado, ¿nos puede recomendar algún libro de auditoría para leer? Porque hay varios autores. Libro de auditoría, sí hay, la verdad, Sí. una serie de autores, ¿no? Sí. A ver, voy a ver si tengo uno para mandarle, para subirle, ¿ya? Ya, licenciado. Para que quede en digital. Pero el que les recomendaría, por ejemplo, es de Jimmy Lafuente, de Auditoría Financiera. Por si lo pueden conseguir, muy bueno ese libro. Bien resumido, les cuento. Ya, Ya licenciado, tomen muchas gracias. Jimmy Lafuente. Jimmy Lafuente. Ya, Sí, licenciado, anótenselo. gracias. Auditoría Financiera de Jimmy Lafuente, les puede servir, muy bueno. Pero voy a ver si tengo algún libro para subirle de auditoría. Ya tengo, creo, algunos por ahí. Voy a ¿Y de buscárselo. finanzas qué libro? El de Laurence Hitman. ¿Cuál? Laurence Hitman, Fundamentos de Administración Financiera. Voy a ver si tengo de finanzas y le subo también uno de finanzas. Ya le dicen, por favor. Gracias. ¿Y será que el de contabilidad intermedia puede habilitarlo de nuevo? ¿El de usted? ¿El mío? No, Sí. por ahí se lo plagian. Ya, creo que ya se lo han bajado a su compañero, no sé. Sí. Está detalladito, ahí nos dicen algunos ejercicios. Sí, está todo detalladito, ¿no? Lo voy a ver para habilitárselo. Tengo otro más Porfa, también, el de Explicadito, Juan señor. Funes, también de contabilidad intermedia, por si lo quieren. ¿Actualizado? El último no. Pero igual nos sirve, dicen. Ya, Por muy favor. bien. También voy a verlo el tema del libro para subirlo a mi Google Drive y se los comparto. Digital.
Sí, listen, porfis. Listen para estudiar. Ya. Esperemos un ratito. Vamos, sigamos con el repaso. Aquí tengo otro. A ver, vamos a empezar. Sigamos repasando. Me avisa cuando comparta la pantalla. Y se siguen vacunando en la universidad. Me toca la segunda dosis este miércoles. Siguen, les cuento. Ya, Siguen vacunando. gracias. Ya, entonces a vacunarse, jóvenes, para estar inmunizados, ¿no? Y que no les toque muy fuerte el COVID, ¿no? Sí, mañana me toca mi segunda dosis. Hay que ir a vacunarse. Hay que ir. Y me toca el miércoles la segunda Miércoles dosis. toca ya. Pucha, Sí. a mí me toca el 21 de septiembre recién. El día del examen. A mí Día el del 17 examen. de agosto. 17 de agosto. Ah, ya está cerca. Está cerquita. ¿Cuál es con Pero la a ver, pues, si nos dan la segunda dosis. Sí, porque no hay. Claro, pues. No hay, pues. Y más bien me toca a mí mañana y ahí. ¿Hay la segunda dosis? Ah, bien, bienísimo. Con eso ya va a estar, va a tener mayor inmunización, ¿no? Pero Qué miedo, recuerden que la me inmunización no dejan es mover el brazo medicamento, por ¿no? una semana. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Ya. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Sigamos. Hace rato les preguntaba sobre el tema qué normas debe saber el auditor, ¿no? Sí, para ser joven un auditor eficiente, preparado en el mercado laboral, ¿no? Para enfrentar un proceso de auditoría, se dice que es una profesión sacrificada, ¿no? Porque debe conocer una serie de normas, ¿no? Mínimamente en el área legal, jóvenes, todo auditor debe saber, por ejemplo, lo que es el Código de Comercio, la Ley General de Trabajo, ¿no? Mínimamente, la Ley de Pensiones, Valores y Seguros, ¿no? En normas contables nacionales de conocer las 14 normas, recuerden, ¿no? Contables el CETENAX. En el área tributario debe conocer todo lo que es el nuevo Código Tributario, la Ley 843, ¿no? Todas las disposiciones emitidas por el SIN también. Entonces, es un conjunto, ¿no? De marcos normativos, jóvenes, que deben ustedes mínimamente leer y conocer, ¿no? Y aplicar, ¿no? Al mismo tiempo. Y en lo que se refiere a normas de auditoría, debe conocer inicialmente las normas de auditoría emitidas por el CETENAX, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, jóvenes, y las normas internacionales de información financiera, que son un compendio de normas, ¿no? Ahora me preguntaban cuáles eran las más importantes, son todas en realidad, ¿no? Y cada norma representa, tiene sus características, ¿no? Integrales aplicadas al proceso de auditoría en sí. Entonces, un auditor jóvenes, para estar debidamente preparado y enfrentarse a una auditoría, debe conocer mínimamente estas normas, haber leído estas normativas, ¿no? Y aplicarlas al mismo tiempo. Entonces, jóvenes, hablábamos de la auditoría, que es un conjunto, ¿no? De procedimientos que se realiza con el objetivo, hace rato preguntaba, ¿cuál es el objetivo de toda auditoría? Verificar la razonabilidad que presentan los estados financieros, ¿no? Para así determinar la fiabilidad que presentan estos estados, ¿no? En base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, recuerden eso. Claro, jóvenes, que esto, bueno, está todavía limitado, ¿no? Recuerden, estamos en un proceso hace unos 3, 4 años atrás de convergencia, ¿no? De convergencia de las normas nacionales a normas internacionales de contabilidad. No se pudo sí realizar esa convergencia, ¿no? Porque el SIN no las avaló, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales dijo, bueno, se sigue aplicando normas nacionales para elaborar los estados financieros. Sin embargo, nuestros vecinos ya están aplicando, ¿no? Normas internacionales de información financiera. Hablemos de Perú, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Utilizan normas internacionales para elaborar los estados financieros. Solo en Bolivia nomás se ve contabilidad, normas nacionales, ¿no? O a los principios de contabilidad, ¿no? ¿Cuántos son los principios, jóvenes? 14. Los 14 principios. Entonces se ve limitada nuestra contabilidad.
Sí. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? El balance general, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo y la nota de los estados financieros. Entonces, todo auditor financiero, jóvenes, opina sobre la razonabilidad de estos estados financieros, ¿no? Si presentan razonablemente los saldos expuestos sobre la base de estos estados financieros que hemos visto en contabilidad, ¿se acuerdan? Los tipos de auditoría, externa e interna, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la auditoría externa e interna? La externa es desarrollada por quién? Realizada por personal de la empresa. Por un profesional independiente, ¿no? Por personal de la Independiente a la empresa, empresa. O sea que el auditor independiente no debe tener ningún tipo de relación, ¿no?, con la empresa para emitir, o sea, una opinión sobre los estados financieros en sí. En cambio, la auditoría interna es otro sector, joven, en nuestra área, que es desarrollado por un profesional que trabaja en la empresa, ¿no? Y vela por el control interno, la salvaguarda de los activos, ¿no? Constantemente busca que la empresa cumpla con el marco normativo, contable, legal, tributario, ¿no?, con todos los procedimientos, las operaciones. El auditor interno generalmente es un profesional staff, ¿no?, que acompaña a la gerencia durante el proceso de la gestión, ¿no?, que desarrolla la gerencia. Y el auditor interno se encarga de dar viabilidad, dar fe, ¿no?, a las transacciones que registra contabilidad, los cuales son aprobados por la gerencia, ¿no?, al mismo tiempo. Clases de auditoría es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Me nombraron la auditoría financiera, auditoría operativa, de cumplimiento, ¿no?, impositiva, y van haciendo, jóvenes, también otras clases de auditoría, ¿no?, dependiendo de la necesidad. Hoy en día encontramos, por ejemplo, la auditoría forense, no sé si, ¿no? ¿De qué trata la auditoría forense, jóvenes? la ambiental, está de Auditoría moda. ambiental también, ¿no? Tenemos la auditoría ambiental, por ejemplo, ¿no? Está de moda ahorita. Está de moda, ¿no? La auditoría ambiental, ¿no? Auditoría médica, no sé si han escuchado, ¿no? Sí, sí. Sí, auditoría forense también, ¿no? Entonces, van naciendo, jóvenes, de acuerdo a la necesidad, diferentes clases de auditoría, y es campo laboral para el auditor, ¿no? Claro que debe ir acompañado por un profesional del área, ¿no? Del área. Por ejemplo, si queremos realizar una auditoría médica, tiene que haber un médico también, ¿no?, acompañando en el proceso, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, con los casos que se ven, ¿no?, los diferentes hospitales solicitan auditoría médica, ¿no?, sobre el procedimiento que se realizó con determinados pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de toda auditoría, jóvenes? Para que quede claro. Realizar un examen de los estados financieros, ¿no?, con el objetivo de emitir una opinión sobre la razonabilidad que presenta los saldos, ¿no?, en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, cuando les pregunte cuál es el objetivo de toda auditoría, es realizar la revisión o el examen de los estados financieros para verificar su razonabilidad, ¿no?, en base al marco normativo contable. Normas de auditoría. Entonces, aquí tenemos un compendio de normas, jóvenes, ¿no?, de normas de auditoría. Inicialmente, veamos las normas de auditoría emitidas por el CETENAX. Son 3 grandes grupos, ¿no? Las normas generales personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas al informe, ¿no?, en sí. Entre las normas generales personales, jóvenes, como les decía, la profesión del auditor se la ve a veces como una profesión de policía, ¿no?, porque es el encargado de realizar la revisión, el control de diferentes sectores que manejan el dinero, ¿no?, bienes. Entonces, entre las competencias o las capacidades generales del auditor y su conducta, debe tener entrenamiento técnico, cuidado profesional y actitud mental independiente, jóvenes. Constantemente el auditor, o sea, tiene, como decíamos, al iniciar a hacer una auditoría, tiene que evaluar primero el riesgo, ¿no? Cuidado profesional. O sea, no deben meterse a cualquier empresa a hacer auditoría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sectores son muy riesgosos a hacer auditoría, jóvenes?
Donde Las gubernamentales. las gubernamentales, ¿no? Correcto. El sector gubernamental, por ejemplo, es un sector donde es muy complicado, ¿no? Hacer un proceso de auditoría, ¿no? Por el tema de la corrupción, ¿no? Y otros procesos que se dan, ¿no? Y a veces el auditor se puede ver incluido, ¿no? En procesos de fraude, ¿no? Etcétera. Después los muestran presos, ¿no? En la televisión, ¿no? Se han visto aprendidos, ¿no? Los auditores. Entonces hay que tener mucho cuidado profesional. Actitud mental independiente, siempre jóvenes, ¿no? Y entrenamiento técnico, como les decían, o sea, el entrenamiento, conocimiento teórico y práctico también, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, tener experiencia en el desarrollo de la auditoría para enfrentarse al proceso de auditoría en sí. No debe haber parentesco, amistades, ¿no? Decir, bueno, ahí yo estoy haciendo la auditoría porque ahí trabaja mi hermano, ¿no? O mi pariente, ¿no? No, tienen que separar, como les digo, ¿no? En la auditoría esto no es un club de amigos, ¿no? Separamos amistad, parientes de el trabajo, ¿no? A realizar. ¿Y qué pasa, Licen, cuando usted hace una auditoría a una empresa y resulta que usted lleva el mismo apellido de, no sé, del dueño o algo y no son parientes? ¿Se hace alguna carta antes de empezar la auditoría para dar a Correcto. conocer eso? La carta de compromiso, ¿no? Mm. La carta de compromiso de responsabilidades ahí. Pero ahí no es correcto que haya ¿cómo le digo? Algún parentesco, ¿no? Relación. Porque a veces los apellidos, pues no dice son parientes ustedes, pero a veces no lo es uno pariente, digamos. Correcto, A veces. no es así, ¿no? A veces pueden llevar los Ya. mismos apellidos y no son familiares. Ya. Pero eso se ve durante el proceso de auditoría, ¿no? Cuando se hacen las entrevistas, ¿no? O le dicen, bueno, al equipo de auditoría hoy día los invitamos a una fiesta, ¿no? ¿Es correcto que se vayan a la fiesta del personal con la empresa? No. No, ¿no? O le No dice es el ético. gerente, No, no es no es ético, ético. ¿no? O le Sí. dice el gerente, No a es ver, ético. los invitamos a todos los auditores, vámonos a una cena y ahí hablamos, ¿no? Del trabajo que están Prohibido. realizando. Prohibido Nada. aceptar regalos. Igual, ¿no? Eso, venga, no saque esto, no, le voy a regalar, mire esto. Sí. ¿Sí o no? O hágame, mire, le falta este contrato, usted hágamelo, tenemos que ocultarlo, ¿no? Seguro que se van a encontrar con una serie de situaciones, jóvenes. O tentaciones, ¿no? Del dinero, ¿no? Que los quieren corromper a veces, ¿no? Entonces, es bien delicado el trabajo jóvenes, ¿no? De auditoría. Normas relativas a la ejecución del trabajo, ¿no? Hablamos de la planificación, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Y supervisión, ¿no? Es todo un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo está, por ejemplo, la estructura de una consultora? ¿Cómo es? ¿Saben ustedes? Lo he visto, creo que sí, ¿no? Una estructura, ¿no? ¿Quién es la cabeza? El socio, ¿no? El socio. Y ahí hay unas categorías para ir ascendiendo. Ustedes, por ejemplo, en este momento, ¿qué tipo de auditores son? Junior, senior, supervisores. Junior. Junior, nada. No somos todavía porque no son nada tenemos todavía. título. Claro, no tienen título. A no ser que ya tuvieran con experiencia, ¿no? Pero para Pueden ser empezar, digamos, auditores, siempre uno para empezar les cuento, auditor trainer. Se llama auditor de entrenamiento. En las auditorías que hemos hecho, dicen auditor de entrenamiento. ¿Ah? algunos éramos junior y otros éramos ya senior. En las Sí, auditorías que sí, cuenta como experiencia. Pero no crean, para llegar a ser senior son pues 5 años, ¿no? No, ni idea, pues le dicen, tiene que pasar bastante tiempo. Ahora aquí sí depende de qué. Depende, como les digo a todos, tienen que hacer la diferencia, ¿no? El auditor de la Domingo Sabio no es cualquier auditor. Hace la diferencia al resto, ¿no? De otros auditores. Él más bien se adapta y va escalando más rápido que los demás. O sea, usted puede hacer un auditor senior en menor tiempo, ¿no? Pero es ¿por qué? Por su inteligencia, su capacidad, ¿no? Su forma de adaptarse, de dar soluciones en sí. Entonces, eso le da lugar a que usted vaya escalando, ¿no? O me pongo en mi zona de confort, espero mis 5 años para ser recién auditor semi-senior, ¿no? Otros 5 más, senior.
Bien. Normas relativas al informe, jóvenes, también, ¿no? Están relacionadas con el dictamen de auditoría en sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos que revelar los hallazgos de auditoría según los grados de materialidad encontrados durante el proceso de auditoría, recuerden eso. ¿Ya? Claro que estas normas, jóvenes, según el Colegio de Auditores, tienen que ser adaptadas a NIAS, ¿no? Normas internacionales de auditoría en sí. Entonces, como les indicaba, entre las normas personales que ustedes deben seguir, entre normas generales, jóvenes, deben tener relación con la personalidad, el trabajo que desempeñan y la información que rinden. O sea, el trabajo que ustedes desarrollan, jóvenes, es un trabajo detallado, ¿no? Detallista, constantemente. Deben cuidar, o sea, detalle, las evidencias, las referenciaciones, ¿no? Los papeles de trabajo en sí. Tiene que haber entrenamiento técnico y capacidad profesional, ¿no? Lo que les hablaba hace rato. O sea, tiene que, la experiencia que ustedes realicen en una consultora, recuerden que a veces es bueno empezar por una consultora, ¿no? Ven diferentes tipos de empresas, diferentes experiencias, ¿no? Entonces, eso enriquece mucho al auditor. Cuidado profesional, siempre cuidarse, jóvenes, constantemente. Cuidar su profesión, ¿no? No deben ser inmiscuidos en hechos de corrupción. Independencia mental, siempre, constantemente, tiene que haber independencia, ¿no? Sí. A veces sucede esto, por ejemplo, auditores trainer, ¿no? Junior, su sueldo no es muy alto, ¿no? Sueldo es muy bajo a veces y ven ahí, ¿no? En las empresas que una secretaria gana más que un auditor, ¿no? Pero tienen que pensar a futuro, ¿no? A futuro, el entrenamiento, lo que es la escuela de la consultora, ¿no? Cómo van adquiriendo diferentes experiencias. Llega un momento que las empresas ya los invitan a trabajar jóvenes, ¿no? A ocupar cargos gerenciales, ¿no? De acuerdo a su experiencia en sí. Normas relativas al trabajo, estaríamos hablando de la planeación, ¿no? Y supervisión del trabajo, el estudio previo del control interno, o sea, evaluamos el riesgo de auditoría, ¿no? En sí. La obtención de evidencia suficiente, ¿no? Durante el desarrollo del trabajo de auditoría, recuerden, está relacionado con el proceso del trabajo de auditoría. Al informe de auditoría estaríamos hablando lo que hace un momento especificábamos, las normas relativas al dictamen, la responsabilidad del auditor frente a la auditoría, ¿no? A veces, hoy en el Servicio de Impuestos Nacionales está estableciendo, por ejemplo, que si el auditor no realiza una auditoría verificando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también el auditor tiene responsabilidad, ¿no? Entonces, vemos en algunas empresas, por ejemplo, que se emite dictamen en limpio y es una empresa que no paga sus impuestos, no factura, ¿no? Una serie de evasiones tributarias en sí, ¿no? ¿Y por qué el dictamen en limpio? Dicen. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, trabajos de profesionales en auditoría que no están realizando su trabajo acorde, ¿no? Al marco normativo en sí. Falta de consistencia en la aplicación de los principios. Esto, por ejemplo, es una salvedad, ¿no? Una salvedad. Auditoría con salvedad, por ejemplo. Limitaciones a lo que es la aplicación del principio. Declaraciones informativas, base de opinión de los estados financieros en sí, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, va su respuesta, por ejemplo, las clases de dictamen, ¿no? Se emite un dictamen con salvedad cuando los estados financieros presentan razonablemente, excepto por limitaciones en el alcance, por ejemplo, que no le hubieran proporcionado el estado de flujo de efectivo, que las cartas de circularización no hubieran respondido, ¿no? A la fecha que ya tenemos que emitir el dictamen, ¿no? Y cumplimiento de los PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, de los 14 principios, vemos el incumplimiento de algún principio, ya es una salvedad, ¿no? Falta de consistencia, por ejemplo, que el comprobante indique tales valores y los respaldos digan otros valores, entonces no hay consistencia, ¿no? Pero si son montos significativos y que están por encima de la materialidad establecida, ¿no? ¿Cuándo es una opinión adversa o negativa? Cuando los estados financieros no presentan razonablemente los estados financieros. A veces nos encontramos, por ejemplo, con estados financieros que no cuadran, ¿no? Ya me he encontrado, por ejemplo, en las consultoras trabajando. El activo no cuadraba con el pasivo y el patrimonio. Y ya estaban a punto de emitir el dictamen, ¿no? Y ahí le dije, bueno, a ver, miren, ¿cómo quieren emitir un dictamen en limpio si no cuadra su balance? Y ya ha saltado todo, ¿no? Abstención de opinión, jóvenes, ¿cuándo se da con abstención de opinión? Cuando
Durante el proceso de auditoría no hemos recabado toda la información que necesitamos. O sea que no nos dieron la información que nos deberían proporcionar, ¿no? Entonces, ante esa falta de documentación, nos abstenemos de opinar. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Están ahí? ¿Todavía no se han dormido? Sí, Ajá, estamos listos. Queda claro. Seguimos. Muy bien. Sigamos. Entonces, jóvenes, esos serían los tipos de dictamen. Ya saben la respuesta, ¿no? Cuando les soliciten cuándo es un dictamen con salvedad. No se peleen por decirme. Ah, Ya, pensé ya que los veo estaba- cansados, ¿no? Ya los veo cansados. Ya. Vamos a llamar listas, jóvenes. ¿Ya? Le voy a subir un cuestionario para que desarrollen. Dicen, una preguntita del práctico del caso 2. Sí. Tenemos que hacerlo sin financiamiento y con financiamiento, ¿no ves? De acuerdo a lo que pide. Depende de lo que solicite. Ah, ya. ¿Otra pregunta? Oye, Dicen, y en 26. caso que sea los dos, hay que hacer comparación con cuál saldría mejor. O sea, cuál. ¿De cuál? ¿El práctico que les di? Ujú. Le he dado uno con sin financiamiento y el segundo con financiamiento, por si acaso, ¿no? Ah, ya. Ujú. ¿Ya? ¿Otra Ya, pregunta? está bien. Disculpe, ¿para cuándo es el práctico, perdón, el cuestionario? El cuestionario le voy a dar hasta el día miércoles. Ya. Está bien. ¿Y es práctico, dice? ¿El caso 2?